Espero que se oiga bien. El tiempo malo por ahí hacía que llegue media entrecortada. Háganme señas si es que no llega bien el audio. Bueno, hermano, una vez más nos ha guardado el Señor para este día. Y qué mejor que estar atento como una antorcha que alumbra al consejo de su palabra, a los efectos maravillosos que la fe, dada una vez a los santos, permite gloriarse aún en medio de las tribulaciones. Vamos a compartir estas 2 noches un tema muy precioso. La primera parte nos quedaremos en lo que es nuestra actividad permanente, que es la oración. Buscar la presencia de Dios, que a través de ella nos permitirá pasar por distintas experiencias, pero con una promesa maravillosa: yo estaré con vosotros. Hermanos, si Él está con nosotros, qué mejor que descargar sobre Él todas nuestras ansiedades, como diría después el apóstol. Encontré en las Escrituras un tema muy lindo, no creo que lo podamos dar en 2 noches, pero tomaremos algunos aspectos sobresalientes, que son de los primeros inconvenientes que se encuentra Israel. Cuando sale de Egipto, cuando cruza el Mar Rojo, cuando ve que Dios ejecuta a sus enemigos. Por eso es tremendo, porque no se olviden que hasta Faraón parecía que se había convertido, como pasa en nuestros días. Le dice a Moisés, agarrá todas tus cosas y pidan lo que quieran, váyanse y rueguen por nosotros también. No nos cabe duda que pareciera que si nos quedáramos ahí nomás, que se había convertido Faraón. Pero pasa en mucha gente esta experiencia de Faraón. Son momentos. La obra de Jesucristo es permanente hasta el fin de los siglos. Por eso muchos son los llamados, dijo el Señor, y pocos los escogidos. Fíjense en ustedes que no pasa mucho tiempo. Ya están caminando allá hasta cerca del mar y se despabila Faraón y dice, ¿cómo pudimos haber hecho esto? Hacía poquito que el dolor, los problemas, el mundo es así, ¿eh? El mundo lo vamos a ver en nuestros días, ya lo vimos algunos viejos, cosas que nos antecedieron. El mundo es temporal, todo es de a ratitos y sus cambios vertiginosos. Y entonces dice, agarremos los carros, todo el ejército y persigámoslo. Israel también no se destacaba mucho todavía, porque le dice a Moisés, ¿qué son esos ruidos? ¿Qué es ese galope? ¿Qué son esos carros que imponen tanto temor? Y Moisés levanta los ojos al cielo y Dios le dice, Moisés, no pierdas el tiempo. Levanta la vara, abre el mar y empieza a caminar. Los ruidos de este mundo, las pestes de este mundo, la maldad de este mundo, no estorbará el camino de los santos que Dios tiene preparado hasta que nos reencontremos para siempre con Él. Por eso he tomado este pasaje que vamos a leer y algunos pasajes que iremos leyendo para ver los hermosos ejemplos que la historia, que los hechos acontecidos nos habla de la presencia de Dios. Aún Israel mismo, aún Israel mismo. Vayamos a la lectura, que no quiero desaprovechar un segundo. Vamos al libro de Éxodos, capítulo 17. Desde el versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés.
peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Quiero decirles, he leído algunos historiadores y otros narradores de las escrituras, y en la mayoría de los casos se da un común denominador. Todos consideran que la figura de Amalek es de la carne, o sea, el Amalek de nuestros días, el Amalek de cada día. Nosotros mismos, hermanos, nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. Tiene que usar el apóstol esa. Ten cuidado de ti mismo. Qué advertencia importante. Y yo me tengo miedo, con eso les digo todo, hermano. Pero el doblar las rodillas delante de su presencia, el tomar la vara, la palabra de Dios, que es la que muestra la presencia de Dios, que nos habla en nuestras necesidades y que, como lo hizo con Elías, ¿no es cierto? Cansado el hombre y errante porque escapaba, creyendo que había quedado él solo, el único que obedecía a Dios y que amaba, que no cabe duda lo que era Elías, no lo estoy criticando, sino estoy narrando lo que las Escrituras muestran. Y allí terminó en una cueva. Como refugio está bien, porque es sólida, porque es firme. Pero lo llama a Dios y le dice: ¿qué estás haciendo ahí, Elías? Y estaba escapado de esa mujer. Los mató a todos, ahora quedo yo. Y Dios le dice: no, Elías, no has quedado tú solo. Hay 400 varones que no han doblado sus rodillas a Baal. Hermanos amados, esta es una experiencia maravillosa que me ha permitido vivir el Señor. Cada vez que estamos en algún lado solo y que por ahí estamos leyendo las Escrituras, no hay alguien que se acerca, alguno que tal vez está apartado, otros que no, que están viviendo la experiencia de la vida espiritual del Señor, u otros que sienten curiosidad y nos sorprendemos. Son hombres que buscan a Dios, que aman a Dios y se gozan con los que ven semejante. Y eso es lo que Dios les estaba alentando. Elías, no, acá no. ¿Qué estás haciendo ahí? Perdiendo el tiempo. Y lo alimenta Dios, lo fortalece Dios. Y dice: bueno, hay un largo camino, pero hay que emprenderlo. Y allí vuelve, con el poder, con la esperanza de los que confiaban en el Señor, y reanuda Elías esa profesión maravillosa. Hermanos, no somos lo único. Hay algunos que no se atreven y otros no pueden. Pero viendo el testimonio de los santos, se levantarán con renovada fuerza. Ustedes cantaron el último himno, es precioso, para mí es casi una oración. Está bien, qué cosa, qué privilegio. Está bien con mi alma. ¿Saben lo que es decir eso, hermanos? ¿Saben el valor humano y espiritual que tiene humano en cuanto a nuestras debilidades? Espiritual en cuanto al poder de Dios. Porque así hace el Hijo de Dios cuando va a reposar a la noche.
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces estar confiado. Está bien con mi alma, está bien. ¡Qué privilegio, qué honor grande! Bueno, aboquémonos a lo que acabamos de leer. Una de las primeras batallas, y nada menos que con Amalek. Mañana vamos a ver un poco sobre esto y posiblemente a alguno tal vez le llame la atención. Hoy nos vamos a aferrar al sacerdote, al dirigente, casi rey, ¿eh? Yo diría Moisés, casi rey y a la vez sacerdote, porque en alguna manera se cumple en él lo que sería conforme al orden de Melquisedec. Nunca fue nombrado rey Moisés, pero guardaba el poder de Dios para decidir aún sobre las vidas, cuando alguno transgredía la ley de Dios. Y subía a la presencia de Dios, muchas veces solo, porque no tenían autoridad para acompañarlo, salvo Josué, Aarón, Ur, pero muy poquitos. Cuando nosotros leemos detenidamente la vida de... Es más, hermanos, hasta no hace mucho, Moisés era superior a Jesucristo para los judíos, por lo que ellos mismos escriben, y aún la encontramos en la Escritura, cuando en aquella oportunidad el ciego, ¿se acuerdan? El hombre aquel que el Señor lo manda ahí al estanque de Siloé a lavarse. Y los judíos le dicen, ¿quién es ese que te recibe? Mira, en realidad no sé, le dice el ciego, yo no sé. Yo lo único que sé es que antes no veía, pero ahora veo. Y cuando se encuentra con el Señor, qué lindo mañana cuando estemos en la cena, ¿no? Cuando se encuentra con el Señor y empiezan el diálogo, le dice el Señor Jesús, yo soy. Allá se está volviendo al antiguo. Yo soy el que habla contigo. Y cuando vuelven a encontrarlo los judíos, ¿qué le dicen? Nosotros tenemos a Moisés. Por eso digo, hermanos, hasta no hace mucho tiempo, ahora gracias al Señor hay testimonios, muchas veces a través de los medios, de muchos judíos que no solo tienen al Señor Jesús como su Salvador, sino que les están esperando para cuando lo vengan a buscar. Otros están confundidos, mezclan todo, mezclan aquel sacerdocio con este sacerdocio. El plan de Dios es el mismo, hermanos, exactamente el mismo, y no cejaré de hablar de ello. ¿Por qué? Lo que Dios enseña al principio, después por el profeta dice, y en aquel tiempo pondré mis leyes en sus corazones. La ley de Dios nunca va a ser sacada, porque es la base del conocimiento de Dios. La ley nos salva, la ley nos indica si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos saber lo que Dios piensa de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, escuchemos lo que nos manda. Los judíos, ¿saben qué hicieron? 160 y pico de leyes después de la deportación de Babilonia, queriendo que el pueblo fuera más santo que antes, y fue peor, porque de ahí surgieron dos ramas de enseñador. En fin, es largo, no me quiero oponer porque si no me roba tiempo. Pero quiero decirles esto, queridos hermanos. Qué maravilloso es en las escrituras, porque este es el propósito en esta noche, lo que vamos a ver. Las escrituras que eran desde el principio, como dicen las epístolas de Juan, lo que era desde el principio no ha cambiado nada. Nosotros estamos cambiando también. Y cambiamos para mal. Ojalá superáramos y nos mejoráramos en aquello que hace tiempo, los que ya hace tiempo que conocemos al Señor y hemos aprendido. Y si prestan atención en algunos casos, aun cuando oran, se van a dar cuenta que hubo cambios. ¿Pero son buenos esos cambios? Detalle sencillo que lo acabamos de leer. Moisés manda a Josué a prepararse para la batalla. No le pregunta nada a Josué, para nada. Además, hermanos, hay un secreto muy lindo de Josué. A Josué le agradaba permanecer en el medio del tabernáculo de Dios. Y si no, estaba allá arriba en el monte esperando a Moisés. Y es más, lo hemos leído. Dice que dijo Moisés a Josué, escógenos varones, quizás a la pelea contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano.
Y acá viene la explicación. E hizo Josué como le dijo a Moisés. E hizo Josué como lo mandó Moisés. ¿Saben por qué? Porque ya había aprendido de Moisés Josué el beneficio que traía obedecer la palabra de Dios. Por eso cuando Dios manda a Moisés levantar el tabernáculo, primero de todo dice que tenía que hacerlo conforme a la visión, conforme al plano que había tenido allí, en el monte de Dios. Dios le había mostrado detalle por detalle, y ahí no pasó que saltó Moisés y dijo, Señor, esto me gustaría hacerlo de esta manera, lo otro lo cambié. No, en absoluto. Dice que hizo todo conforme al mandato de Dios. Y Dios nos escoge a sus santos, a sus hijos, para andar delante de Él con temor y reverencia. Y esto no ha cambiado, hermanos. Por favor, acuérdense de esto. Esto lo ha hecho el Señor desde un principio y Él lo ha establecido como doctrina para andar delante de Él con temor. Pero Dios es un Dios de mal carácter. No, es un Dios amoroso, que nos enseña a amarnos los unos a los otros, a respetarnos, a considerarnos, pero delante de Él, no de cualquier manera, sino como Él nos ha llamado. Así que Josué no replica nada. Josué sale a la batalla y van a sorprenderse quién es este Amalek, un familiar íntimo de Israel. Por eso digo, esto mañana lo vamos a desarrollar un poco más y vamos a entrar en algunos terrenos tal vez desconocidos para algunos de ustedes, pero que la Escritura los revela. Pero tengamos presente esto, las batallas, hermanos, la de cada día, la de nosotros, la de la familia misma, a quien amamos tanto. Solo cada padre y cada madre que ha vivido por sus hijos es a quien tenemos que preguntarle qué es lo mejor. De ahí vamos a encontrar muchas veces aquellas buenas madres que arrastrándose, no solamente no declamaron por su edad, sino que le preguntaban al hijo, a la hija, ¿te sentís bien? Y ella, ancianita o tal vez ya desgastada por los años, no le preocupaba el precio de ver feliz a un hijo. Y padres también, de la misma manera, queridos hermanos. ¿Cuánto más Dios? Dice, si vosotros hacéis estas buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cómo no habremos de entrar a su presencia con reverencia, con respeto y dignificando el glorioso nombre del Señor de los ejércitos? Adonai, mi Señor, Adonai. Dice la Biblia que Sara lo llamaba a Abraham Adonai, mi Señor. Claro, hermano, si nosotros a nuestras esposas le decimos Nuestra Señora, mi señora, te presento, es mi señora. Y muchas mujeres se sienten menoscabadas, cuando deberían sentirse felices, sentirse realmente dignas de un compañero que vela por su vida. Oh, mi señor, ¿quién se cree que es? No estamos hablando en esos términos, sino en los términos de Dios, hermano. Como nosotros los hombres, es más, la explicación más linda la hallamos por el apóstol. Nos dice, vosotros conducíos con vuestras esposas con sabiduría, con inteligencia, poder comprenderlo, hermano. Y miren, el favor es doble. Se da testimonio y a la vez se beneficia. Y así son las esposas. Esto es lo maravilloso de Dios. En nuestro tiempo ahora, todo esto entra en una debacle desastrosa. Ya hay muy poco de matrimonios, hay muy poco. El hombre escoge eso. Amalek hace eso. Y hermanos, no nos extrañe este pensamiento, porque nos dice la epístola del apóstol Pablo que crucificó el Señor nuestra carne allí en la cruz, la llevó junto con su cuerpo allí en la cruz. No es que la cruz se quedó con nuestra carne, sino el Cordero de Dios, que vino para efectuar tan grande obra
allí nos lleva a nosotros nuestra vida pasada para morir y nacer con Cristo. Como Él resucita de la tumba, así resucita. Por eso una vida nueva. Ya casi ni se habla en las predicaciones. Debe haber un nacimiento nuevo. Y junto con el nacimiento nuevo, la obra pletórica del Espíritu Santo para buscar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda la reverencia y dar gloria y alabanza a su nombre. Ellos ahora tenían una batalla fulera. Nada más ni nada. ¿Saben quién es Amalek, no? Después mañana lo vamos a ver más claramente. Descendiente de Esaú, hermano de Jacob. Y hermanos, ese pariente lo tenemos nosotros todos los días encima, en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Pero si el Espíritu de Dios lo llena con su gracia, no hay lugar para la carne. Aunque estemos en el cuerpo, hermanos. Nos ha dado muchos testimonios, algunos de los que ya partieron. Y el mismo apóstol que dice, ya no moro yo, mora Cristo en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si vive Cristo, buscaremos permanentemente la gracia de Dios. Por eso es maravilloso. Ustedes fíjense en que la batalla no iba a ser fácil. Y esta va a ser hasta los últimos días de la vida. Y así fue también para Israel. Se van a sorprender cuando vean. Bueno, no me voy a adelantar, sino, hermanos, considerar lo maravilloso que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Él lo escribió en nuestra mente y lo escribió en nuestro corazón. Porque nuestra mente ya no es nuestra, la mente es de Cristo. Y el corazón tampoco ya es el que teníamos antes, sino que me dijo el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. No el camino de algunos llamados o no. No, no. Yo tengo que mirar al Señor. Y sí, a esos hombres de Dios que son dignos de ser tenidos. Considerar sus obras y cuál haya sido la conducta de su fe. Eso sí es conveniente mirarlo. Porque dan testimonio de la obra de Jesucristo. Bueno, así que este era el orden. El hombre de batalla al llano, a la parte de abajo, donde se iba a desarrollar la batalla. Los hombres de Dios arriba, como hoy, como lo será mañana si Dios quiere. Los hombres espirituales subiendo a la presencia de Dios. Y Dios los escucha. Pero no para hablar cualquier pavada. Muchas veces me lo han dicho, Lucho, vos sos de oraciones cortitas. Es la forma que lo siento, porque Dios lo sabe todo. Pero después me encuentro la sorpresa en la palabra. ¿Qué dice? No creáis por vuestras largas oraciones. Es verdad, hermano. Es como que le hacemos un piquete al Señor a veces. Hermanos, encontramos muchas veces, y por ejemplo cuando dice, Señor, tú todo lo sabes. Sí, todo lo sabes, Señor. Eso no quiere decir que no oremos, sí, hermano, es necesario. Y llorar cuando lo siente el alma, a solas con él, a solas, si es posible. Entonces derramar. ¿Por qué? Porque lo dice el siervo de la antigüedad, mis lágrimas están en tu redoma, Señor. No pasa nada. Y lo que tú me pidas en secreto, yo lo mostraré en público. Es muy importante, hermano. Él es el que nos acompaña en la soledad. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo esto te recogerá Jehová. Él está siempre. El mismo Pablo, ¿qué dijo? Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo siempre a mi lado. Cosa maravillosa. Así que, qué importante. Moisés y aquellos hombres de Dios que Moisés sabiamente sabía escoger, subieron allí arriba. Y aquellas manos que parecían acercarse al cielo, porque ese es el propósito. Aquellas manos que se levantaban como queriendo aferrarse a las de Dios. Son las que estaban clamando, Señor, aquí nos trajiste, has presentado batalla, nosotros esperamos de ti. Por eso es que cuando se mantenían aquellas manos entrelazadas con los cielos mismos, aquellos guerreros, tal vez pocos en relación de la grandeza, de la cantidad, de la multitud,
de aquellos árabes, porque eran nómades, eran tribus, que ni siquiera tenían nación, estaban allí por el Negev, dispersos, de distintas tribus, y después lo vamos a ver entrar en el consenso del pueblo de Israel cuando ya es nación, pero van a entrar cuando Dios lo permita, no cuando ellos quieran, cuando Dios lo permita. Esos eran los que se llevaban por delante. Y si hubiéramos ido un poquito más atrás, encontraríamos los que habían ido a recorrer la tierra. Señor, la verdad que lo que dijiste es verdad. La tierra es muy buena, tiene muy buenos frutos, realmente, pero hay gigantes. Hay gigantes. Pero hubo dos hombres, Josué y Caleb, que dijeron, Jehová es por nosotros. Los comeremos. A los otros 10 murieron por el juicio de Dios. Murieron. Dice, ¿por qué amedrentáis al pueblo? ¿Por qué empequeñecéis menospreciando la gracia de Dios? Si Dios vendrá con nosotros. Cosa maravillosa, hermanos. Esto eran parte de los acontecimientos. Esos hombres valientes sostenidos por los brazos invisibles de Dios. Oyendo atentamente por la fe los consejos de Dios. Los otros no lo escuchaban, hasta se atrevían a criticar a Dios. Y miren qué tremendo, hermanos. Allí está Balaam, ¿no? Ya previamente entregado por dinero. Esa es otra cosa que un día lo vamos a ver más ampliamente, también en los llamados evangélicos. Y Balaam lo tratan de convencer para que maldiga al pueblo de Dios. Y sin embargo, Balaam mira desde la altura el campamento israelita. Y Balaam dice, cuán linda, cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel. Y yo me quedé pensando, esas tiendas que guardaban hombres cuidados por Dios, criticando a Dios. Que no era muy favorecido, porque era como las costumbres de allá del oriente, porque si vamos al caso, Moisés mismo, su suegro Jetro, y así sucesivamente. Por eso Dios llama a Israel, porque iba a cambiar todas esas costumbres, toda esa, que hasta entregaban los hijos en sacrificio a sus dioses. Era necesario, la cosa se había totalmente desmadrado y Dios venía a salvar al hombre de su propia maldad. Y habían escuchado a esos dioses que habían hecho los mismos hombres, que también ellos después se enseñoreaban sobre los hombres. Por eso, cuando Balaam está mirando, porque Balaam hablaba con Dios, bueno, no se extrañen, hermano, Satanás habló con Dios, porque eso es lo que me habla de la grandeza de Dios. Como habrá un día que reuniendo a su iglesia mostrará a Dios los juicios que estaban preparados para ese acontecimiento. Y nosotros estaremos cerca del Señor, contemplando el cumplimiento de su propia palabra. Solamente como fue necesario esperar esos 400 años en Egipto, calculen ustedes que si Israel hubiera sido fiel, a los pocos días ya estaban entrando en la tierra prometida. Pero tiene que decirle Dios, vuélvete por el camino que viniste. Y le dijeron los israelitas, Señor, dice, donde nos lleva, no solamente nosotros moriremos, también nuestros hijos, nuestros pequeños. Y Dios tiene que responderle. Así que vosotros dijisteis, sabéis una cosa, todos vosotros moriréis, pero vuestra generación, los que no murmuraron, son los que van a entrar a la tierra prometida. Qué importante es considerar a Dios, mirándolo desde la guía del Espíritu Santo, porque entonces lo veremos desde los ojos de Dios. Y no conforme al antojo de las personas. Pero hermano, me fui demasiado lejos y quisiera redondear un poquito para dejar una idea precisa de esto. Después vendría el tiempo del Señor Jesús, vendría apóstoles y vendría el apóstol Pablo, donde tomaría de esto para hacernos nosotros partícipes de ese sacerdocio maravilloso. Lo he dicho siempre,
Dios había preparado a Israel para que sea, no dijo una tribu, una nación de sacerdotes. Después se tuvo que conformar con una tribu, y gran parte de esa tribu pecó contra Dios. Entre ellos, podría nombrarle a varios, pero entre ellos se acuerdan los tiempos de Saúl. Elí, cosa tremenda. Pero cuando lo sucede Saúl y va a llegar a viejo, reúne al pueblo y dice: acá me tienen. Ustedes vieron mi entrar y mi salir. Mis hijos viven entre ustedes. Júguenme si he hecho algo mal delante de Dios. Por eso le dije, qué justito el hermano que eligió el 112, todos los signos, pero el 112. Está bien con mi alma, está bien. Ese es el propósito, hermano, que los varones de Dios, que los estudiosos de la palabra puedan ser guiadores, personas que alientan al débil, al menesteroso, al que está pasando por circunstancias difíciles, o que está en el lecho. Acuérdense de Job, cuando trataban de ver qué clase de pecado tenía Job por todo lo que le había pasado. Y Job le dice: consoladores molestos me sois vosotros. Y Dios tiene que decirle algo peor. Ahora, si Job no orare por vosotros y expiare vuestros pecados, serían condenados. Y Job, el hombre fiel de Dios, que dice: Señor, yo hablaba cosas que no entendían, que mi cabeza no me llegaba a dar, pero ahora mis ojos te contemplan. La Biblia nos lleva a poner delante de Dios, hermanos. La vida espiritual nos hace oír su voz, de sentir su presencia, estoy diciendo con esto. Y al estar en su presencia, no tengamos temor de las decisiones, porque no será por nosotros, sino por el Espíritu que habita dentro de nosotros. Por eso Moisés tenía una sola función. No tuvo que tomar la espada, no tuvo que conseguirse un caballo brioso, en absoluto, en la misma sencillez que cuando fue llamado por el Señor en el desierto, allí estaba entrando, prácticamente abordando el cumplimiento, aunque él no llega a entrar a la tierra prometida. Pero la fidelidad y la sencillez, porque Dios sabe al que escoge. Por eso todo lo hizo conforme al modelo que se le mostró en el monte. Hermano, lo que muestra la palabra. Yo no me atrevería a agregar un punto ni una coma porque sería anatema, sería maldito. Es suficiente lo que escribió Dios. 10 mandamientos preciosos que cuando los analizamos son grandiosos, primero para mi vida y de mi vida para mi prójimo, para los que me rodean. ¿De dónde sacaron que los mandamientos son duros? Nosotros somos duros, nosotros somos perversos porque menoscabamos las bondades de Dios. Sí, yo sé que me van a decir, hermano, el mundo y su gente, pero Dios ha prometido a aquellos que le obedecen, que son fieles, que ha de guardar hasta el final. Y los que fueren tomados, Dios hará sentir su presencia porque conforme a los propósitos que son llamados. Solo la lectura para dejar por lo menos una idea de esta primera parte, hermano. Quisiera leer 1 Timoteo 2. Solo la lectura, después ustedes medítenlo en la compañía del Señor, lo importante que es. 2.1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Primera Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y un pasaje más, capítulo 5, capítulo 5, un poquito más adelante, desde el versículo 6. Y ya termino, hermano. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Qué lástima, no puede entrar un ratito en esto, ¿eh? Lo repito, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliéndose en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A ellos les parece cosa extraña, hermano. ¡Claro! ¡Claro! Si lo tiene uno. Son unas magníficas ideas. Uno se lleva por delante al otro a ver quién peor la hace. Pero vosotros, aunque tengáis que padecer por un poco de tiempo, por allí se anda predicando que el que se convierte va a tener una vida económicamente y se puede dar todo lo gusto, porque ya total Cristo murió por ellos. Sin embargo, me dice Dios, el que está en Cristo es nueva criatura. Lo viejo ha pasado. Hermanos, seguiremos orando, estaremos orando, elevando esas poderosas manos que un día el Señor nos limpió de muchas cosas para llevarlas a su presencia y rogar por su pueblo, porque la batalla es tremendo. Y mientras los santos levanten sus manos, el pueblo de Dios prevalecerá. Que Dios le bendiga, hermanos.